Buenos días, estudiantes de enfermería. Su profesor Carlos Bernal me contó que el día de hoy van a hablar sobre modelos y teorías, razón por la cual estoy acá. Mi nombre es Joyce Travelby. Nací en Estados Unidos en el año 1926. Mi formación como enfermera la recibí en la Escuela de Enfermería del Charity Hospital de Nueva Orleans. Mi formación de posgrado me llevó a obtener el título de máster por la Universidad de Yale en 1959. Mi trayectoria profesional estuvo centrada en la docencia y la práctica de enfermería psiquiátrica. Asimismo, dicté clases en la Escuela de Enfermería del Charity Hospital, en la Universidad del Estado de Luisiana, en la New York University y en la Universidad de Mississippi en Jackson. En 1963 comencé a publicar artículos en las revistas de enfermería. En 1966 publiqué mi primer libro, titulado Interpersonal Aspects of Nursing, que se volvió a publicar en 1971. Al momento de mi deceso no había terminado mi teoría. Sin embargo, logré hacer grandes aportes al campo de enfermería, sobre todo al de la enfermería psiquiátrica, mejorando las relaciones interpersonales entre la enfermera y el paciente. Durante mis primeras prácticas en iglesias católicas, sentí que los pacientes no eran tratados como seres humanos, sino como objetos de atención, y supe que tendría que cambiar esta percepción con el fin de ofrecer un cuidado digno y oportuno a cada paciente, lo cual me motivó a desarrollar mi modelo conceptual. Fueron varios los profesionales que me inspiraron, entre ellos el existencialista danés Søren Kierkegaard, el psicólogo alemán Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, e Ida Jean Orlando, quien desarrolló la teoría del proceso de enfermería. Eso explica por qué mi teoría se basa en una visión existencialista de la humanidad, siendo el hombre responsable de las elecciones que hace ante los conflictos. Es importante mencionar que la filosofía en la que yo me basaba, la filosofía existencialista, inicia en el siglo XIX y se opone al racionalismo y al positivismo. Me basé en la idea de que cada ser humano necesita interacción, contacto y relaciones interpersonales, y que sin estas es imposible otorgar un cuidado íntegro y sobre todo un cuidado humanizado que responda a las necesidades individuales de cada paciente. Por esta razón, es primordial que la enfermera trabaje en esta relación, la cual permitirá cumplir con el objetivo de enfermería, dar sentido al sufrimiento del paciente. Pero bueno, para explicarles un poco en qué consiste mi modelo, les voy a presentar una situación. El día 16 de septiembre ingresa a la UCI el paciente Pedro Martínez Torres, quien será atendido por el enfermero Felipe. Considero que los términos paciente y enfermera son estereotipos, que solo son útiles como contribuyentes a la economía de la comunicación. La persona se define como ser humano, es decir, tanto la enfermera como el paciente son seres humanos, únicos y irreemplazables, que se encuentran en un proceso de continua evolución y cambio, razón por la cual mi modelo se denomina relación persona a persona. Pedro, a sus 75 años de edad, ha sido diagnosticado con leucemia linfocítica aguda. Para mí, todos los seres humanos comparten la condición humana y su naturaleza es dicotómica, es decir, compuesta por cuerpo y alma, y ambas se complementan entre sí. Yo defino la salud según criterios subjetivos y objetivos. La salud objetiva se refiere a la ausencia de enfermedad, discapacidad o defecto perceptible, que se puede medir a través de un examen físico, pruebas de laboratorio, valoración psicológica y espiritual. El estado de salud subjetivo de una persona es el estado de bienestar a nivel físico, emocional y espiritual que percibe el individuo. No utilizo el término enfermedad como una definición de no gozar de la salud, sino más bien exploro la experiencia humana frente a esa enfermedad. Pedro nunca había estado en la UCI, por lo cual se siente temeroso y angustiado.
El hecho de estar aislado en una habitación poco acogedora, con colores apagados y opacos, conectado a cables de monitoría que limitan su movilidad y que invaden su espacio personal, lo hacen sentir muy vulnerable, desanimado, desesperado y desesperanzado. Además, se siente solo porque no está con su familia. A pesar de que el personal de salud está pendiente de él, no puede reemplazar el amor y la calidez de su hogar. Considero que el entorno hace referencia a la condición humana y a las experiencias vitales con las que se encuentra todo ser humano, como el sufrimiento, la esperanza, el dolor y la enfermedad. El enfermero Felipe se dirige a la unidad 320 para conocer a Pedro. Se siente a la expectativa y curioso. La enfermería es un proceso interpersonal porque es una experiencia que surge entre la enfermera y una persona o un grupo de personas. El profesional de enfermería asiste a un individuo y a su familia a prevenir o a afrontar la experiencia que le provoca su enfermedad y, si surge la necesidad, a encontrar un significado a esta experiencia. El profesional de enfermería puede y debe cubrir cualquier necesidad del paciente, siempre y cuando esté en la línea de lo que alcanza la definición legal de la práctica enfermera. Felipe ingresa a la habitación, saluda a Pedro, se presenta y toma sus signos vitales, notando su alta presión arterial. Asimismo, se da cuenta de que el paciente tiene los ojos aguados, está temblando, decaído y cabizbajo, lo que puede sugerir una necesidad emocional o incluso espiritual, por lo que Felipe le dice: estoy acá para escucharlo y ayudarlo, por lo tanto, si necesita algo, no dude en comunicármelo. Pedro inmediatamente notó la buena presentación de su enfermero, así como su amabilidad al saludar y dirigirse a él. También sintió el interés del enfermero hacia él, lo cual lo hizo sentir cómodo y seguro. Este momento hace referencia al primer encuentro que tiene la enfermera con el paciente. Se caracteriza por las primeras impresiones de ambas personas. Las interacciones son los resultados que emergen de los sentimientos y emociones. La observación es el paso más importante en el proceso de enfermería, ya que le da una idea al enfermero de las necesidades que tiene el paciente y la forma en que va a actuar frente a ellas. Comienza a formarse el vínculo de la relación, dando paso a la segunda fase, que es la de identidades emergentes, también conocida como revelación de identidades, en la cual ambos se reconocen como seres humanos y no hay estereotipos. En el transcurso de la conversación, Pedro le comenta a Felipe que extraña a su esposa enferma y a sus nietos que la están cuidando, que el domingo no pudo ir a la Eucaristía y que por eso estaba desanimado, lo que hace que Felipe se pregunte qué puede hacer para ayudarlo, teniendo en cuenta que en la UCI hay ciertas limitaciones. Aquí se ve reflejada la fase de empatía, donde existe el deseo de comprender o entender a la otra persona, que puede estar motivada por el deseo de ayudarle y la curiosidad. A Felipe se le ocurren dos ideas. La primera es buscar la manera de que pueda comunicarse con su familia a través de una videollamada, ya que los nietos hacen uso cotidiano de tecnología y redes sociales y por lo tanto podrían colaborar, pero también tiene en cuenta que necesita una previa autorización del coordinador de la UCI, porque esta unidad cuenta con unas políticas. Mientras él se encarga de gestionar esto, podría acudir a un sacerdote para que le diera un acompañamiento espiritual a Pedro, motivándolo y cubriendo esa necesidad espiritual que le puede ayudar a afrontar la experiencia que le provoca su enfermedad. En este momento se evidencia la fase de la compasión o la simpatía, donde el enfermero desea aliviar la causa de la desesperación y el sufrimiento del paciente, y también surge la necesidad de darle significado a su experiencia con la enfermedad. Para mí, la enfermedad y el sufrimiento son encuentros espirituales, así como experiencias físico-emocionales. Los valores éticos y espirituales de la enfermera o sus creencias filosóficas sobre la enfermedad y el sufrimiento determinarán el punto hasta el que la enfermera será capaz de ayudar a las personas y a sus familias a encontrar el significado o no de estas experiencias difíciles.
Pedro tenía mucho dolor de cabeza, escalofríos, sudoración, debilidad y temperatura alta, por lo que Felipe decide ponerle compresas para bajar la temperatura y poner al tanto al médico para que lo tuviera presente. Con el pasar del tiempo, la temperatura bajó, pero el dolor de cabeza persistía, así que Felipe comenzó a indagar otra posible causa de su dolor y se dio cuenta de que Pedro estaba preocupado y triste. Pedro ya se sentía en confianza y decidió contarle a Felipe acerca de la situación difícil que estaba atravesando en su relación con su esposa. Además, le expresó su miedo con la enfermedad. Felipe lo escucha, lo acompaña y sin darle falsas esperanzas le ayuda a encontrar un significado a su enfermedad. Esta es la fase de término, un proceso, una experiencia o serie de experiencias donde se da una interrelación cercana de pensamientos y sentimientos transmitidos o comunicados entre la enfermera y el paciente, que se perciben como seres humanos. La esposa de Pedro, quien no había podido ir a visitarlo a la UCI, finalmente pudo ir a verlo y le expresó a Felipe sus preocupaciones. Felipe le ayudó a calmar esa angustia, explicándole que él los iba a acompañar en este proceso y también aclarándole dudas acerca de la enfermedad y la evolución de Pedro, devolviéndole la tranquilidad a la esposa y fortaleciendo el lazo familiar. Generación de teoría, aplicabilidad, congruencia e importancia social. Ahora que ya vimos de manera muy general en qué consiste mi modelo, vamos a hablar de su aplicación en la educación, investigación y práctica de enfermería, por lo que también hablaremos de algunos indicadores empíricos que se pueden utilizar para evaluar su efectividad. Son la educación, habilidad y una formación especial necesarios antes de la aplicación del modelo de relación de persona a persona en la práctica de enfermería. La aplicación de este modelo depende de cada profesional de enfermería, de la forma en que fue criado y los valores, habilidades y cualidades que ha adquirido durante su desarrollo como humano y profesional. Esto ha generado la necesidad de preparar a las enfermeras para que se dirijan a las necesidades emocionales y espirituales de los pacientes, razón por la cual en varios programas de enfermería, donde se ve el cuidado desde una perspectiva holística, se enseñan técnicas de comunicación, ética, psicología, teología, tanatología y filosofía. Por ejemplo, el programa de pregrado de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana ofrece en su plan de estudios asignaturas como teología del sentido de la vida, teología del cuidado, ética, comunicación terapéutica y psicologías donde se habla del desarrollo humano y las tareas que hay para cada etapa de la vida. Investigación. Diversas fuentes en estudios de investigación han citado algunos aspectos de la relación persona a persona propuesta por mí. Un estudio de O'Connor, Wicker y Germino explora cómo los individuos a quienes se les acaba de diagnosticar un cáncer describían su búsqueda personal de significado. Los investigadores identificaron las intervenciones de enfermería que darían apoyo a este proceso junto con 6 temas principales. Búsqueda y comprensión de la importancia personal del diagnóstico de cáncer, observación de las consecuencias del diagnóstico de cáncer, revisión de la vida, cambio en la visión de uno mismo, la vida y los demás, vivir con cáncer y esperanza. Y 2 fuentes de apoyo básicas, la fe y el apoyo social, revelando que el significado es un proceso tanto espiritual como psicosocial. En una investigación realizada por las enfermeras Olga Villagaray y Tula Margarita Espinosa, se tenía como objetivo describir las características en la relación terapéutica según la teoría de Joyce Travelby entre la enfermera y familia de pacientes hospitalizados en servicios de urgencias de un hospital de Lima. Participaron 60 familiares y se aplicó una encuesta de percepción con escala tipo Likert. La relación terapéutica entre enfermera y familia, según mi teoría, es considerada como positiva en la última etapa, es decir, la etapa de término, y negativa en la de identidades emergentes. Indicadores empíricos.
Ya que hablamos de indicadores empíricos para evaluar mi teoría, quiero presentarle la propuesta de indicador empírico que tienen sus compañeros. Con el fin de poder brindar una atención de calidad en el ámbito hospitalario, se han establecido ciertos parámetros en una encuesta para conocer el nivel de satisfacción que tienen los pacientes y familiares frente a la atención prestada por parte del personal de enfermería durante su estancia intrahospitalaria, basados en el modelo conceptual relación persona a persona. Antes de realizar la encuesta se entrega un consentimiento informado al paciente o familiar, donde se explica lo que se hará con la información brindada. En esta imagen pueden observar los criterios que se utilizaron para evaluar la atención del profesional de enfermería. También se puede ver que se utilizó una escala de evaluación tipo Likert que indica el nivel de satisfacción de la persona. Conclusiones. Mi teoría tiene un gran alcance de aplicación. La genera principalmente como resultado de mi experiencia con los pacientes psiquiátricos, pero su uso no se limita a esta situación. Es aplicable en todos los casos en los que la enfermera considera que el paciente sufre. Mi teoría está diseñada para ayudar a mis colegas a apreciar no solo la humanidad de los pacientes, sino también la humanidad de la enfermera. Es de suma importancia la comunicación verbal, es decir, preguntas directas, información oportuna y clara, y la no verbal, la cual tiene en cuenta el tono de voz, el lenguaje corporal, el contacto físico y visual y la escucha activa. Todo esto con el fin de lograr el cuidado humanizado, el cual es el último fin del modelo relación persona a persona.